Les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 16, versículo 13. Es un solo versículo, voy a dar un momento para que lo busquen y le voy a pedir a los que tienen sus celulares que los coloquen en modo avión, mute, lo que usted estime conveniente, pero que no sea algo que pueda interrumpir, ¿no es cierto?, la reflexión de la palabra del Señor. Cuando usted lo encuentre, le voy a invitar que se pueda poner de pie para darle lectura todos juntos. Génesis capítulo 16, versículo 13. Génesis 16, capítulo 13. ¿Lo encontraron, hermanos, entonces? Ya. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Les invito a orar, hermanos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Así como dicen estos versículos, delante del Dios que ve todo, Señor. Este Dios tan grande, ¿cómo no adorarte, Señor, en esta hora? Espíritu Santo, yo te pido que toques nuestras vidas, que abra nuestros corazones. Yo no tengo ninguna duda que esta es la palabra que en este día, Señor, nosotros tenemos que escuchar. Gracias, Señor, porque nos has traído este domingo para escuchar tu palabra. Toma control de nuestra mente. Hay preocupaciones, Señor, quizás en nuestros corazones, pero que todo pueda ser depositado delante de ti y con libertad podamos escuchar lo que tú quieres para nosotros. En medio de tu palabra, Señor, sana, glorifícate, responde peticiones, habla a los corazones, Señor, de mis hermanos. Tu palabra es la que mueve nuestras vidas, tu palabra es la que nos habla y tu palabra está viva. Dice que es inspirada por ti. Tú inspiraste, Señor, estos autores, Señor. Fue tu Espíritu Santo que los guió. Y en esta tarde vamos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Bueno, estas palabras llenas de verdad, porque es una verdad lo que está escrito en estos versículos, los dijo una esclava, los dijo una egipcia. Nicolás hablaba de Egipto, ¿recuerda? Lo dijo una egipcia, lo dijo una mujer idólatra, pero que tuvo un encuentro con Jehová. Y ese encuentro la llevó a decir: Tú eres Dios que ve. Pero esta mujer esclava no es la única persona en el Antiguo Testamento que dijo palabras similares. Si usted busca en el Salmo 139, el versículo 1 y 2, el rey David dijo lo siguiente: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Esas palabras dijo el rey David. Creo que él sabía que Dios lo veía. Y más adelante los versículos dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? Está hablando del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y son las mismas preguntas que nosotros podríamos hacernos hoy, ¿no es cierto? ¿Dónde podríamos huir de ese Dios que ve todo? En ningún lugar, hermano, en ningún lugar. Si usted lee todo el capítulo 139, David resalta el cuidado, la provisión de su Dios, que también es nuestro Dios. También nosotros compartimos esa declaración que leímos en versículo 16, el versículo 13 de Génesis 16, que decía que Agar, ella decía que Dios la veía.
Y Dios también observa nuestras vidas. Dios nos observó y nos está observando ahora. Cómo cantamos, qué estábamos haciendo, si había respeto en medio del culto. Dios nos está viendo, hermanos. Y el saber que Dios nos ve debería producir temor en nuestros corazones. Debería haber temor. Debería despertar algo en nuestras conciencias, porque usted le está adorando al Dios vivo, al Dios que todo lo puede hacer. A ese Dios usted elevó una alabanza hoy día. Y de eso se trata la reflexión de esta tarde. Entender que ese Dios que ve, lo está viendo en su trabajo, lo está viendo cuando usted llega atrasado al trabajo, lo está viendo en su hogar, cuando le habla mal a su esposo o cuando usted le grita a su esposa. Le habla cuando está en sus tiempos de ocio, cuando está descansando y quizás está viendo cosas que no corresponden. En todo momento Dios nos ve, porque es el Dios que ve, hermanos. Pero vamos a volver a la historia en Génesis, que es la que vamos a repasar hoy día. Y el primer versículo del capítulo 16 relata una situación matrimonial entre Sarai y Abraham. Y es súper claro lo que dice el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Esta declaración, para algunas personas hoy en día, el que no pueda tener hijos, el matrimonio, no tiene ninguna importancia. Incluso es beneficioso, porque quizás tienen sus intereses puestos en lo profesional, en viajar, en tener independencia absoluta, porque un bebé requiere mucho trabajo. Pero para esta mujer Sarai de esa sociedad, eso era una vergüenza. Era como que la mano de Dios estaba sobre ella castigándola, porque era estéril. Y eso afligía el corazón de Sarai. Sarai veía de que si bien a su esposo Abraham Dios le había hablado que iba a tener un hijo, ella estaba viendo que no estaba pasando nada y que el tiempo se le estaba viniendo encima, por decirlo de alguna manera. Si podemos hacer un contexto, Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que le iba a dar el hijo de la promesa. Tenía 80 cuando en realidad le prometió, le dijo que se lo iba a dar. 86 cuando nació el hijo que no era. Y como dice Génesis 21:5, cuando tenía 100 años, nació Isaac. Entonces, la espera de Sarai, desde la promesa cuando Abraham tuvo 75 a 10 años, que es la época en que estamos leyendo nosotros Génesis 16, eran 10 años de espera para Sarai. Y la Escritura dice que su periodo menstrual se acabó. Y todos sabemos que para concebir necesitamos tener periodo menstrual. Entonces, Sara necesitaba hacer algo. Y ella tuvo la necesidad de tomar las riendas porque la promesa existía y había que lograrla de alguna manera. Y en este capítulo de Génesis 16 aparece esta egipcia que hasta este capítulo no sabíamos que estaba viviendo con Abraham y Sarai. No teníamos idea que estaba ahí con ellos. Y esta mujer Agar es la que va a ser protagonista por mucho tiempo con ellos. Seguramente Agar fue comprada o fue traída cuando Abraham y Sarai estuvieron en Egipto, lo más probable. Génesis 16:2 nos dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Para nosotros hoy esta es una propuesta inmoral,
¿no es cierto? Pero para esa sociedad, la posibilidad de una esposa secundaria, por decirlo de alguna manera, no era algo equivocado, era una posibilidad. Y ese hijo que nacía se transformaba de alguna manera en el hijo de Sarai, se iba a transformar en su hijo. Algunos estudiosos teólogos dicen que esta actitud de Sarai de ofrecerle a su sierva era una actitud generosa. Qué generosa ella, entregándole a su sierva. Pero yo creo que el camino para mirar esto no es el correcto. Yo creo que Sarai actuó con una fe debilitada, porque tenía la promesa de Dios. Más de una vez Dios se les había revelado que iban a tener un hijo. Y Dios también estaba probando la paciencia, la fidelidad y la fe de ella y de Abraham. Y el versículo 3 nos dice que se la dio a su marido. Y ya en el versículo 4 y 5 comenzamos a ver los conflictos. Porque el versículo 5 dice que Sarai le reclama a Abraham y le dice: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Comenzamos a ver que esta fue una mala decisión, no fue guiada por Dios. Y el versículo 6 nos muestra el conflicto. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, es decir, la egipcia Agar, huyó de su presencia. Surgió entonces una pugna entre Sarai y la sierva Agar, que dio lugar, hermano, a cierto maltrato de parte de Sarai. El texto habla y dice: Sarai la afligía. El texto hebreo para la palabra afligir, que significa aná, dice varias palabras. Dice abatir, debilitar, deshonrar, dominar, forzar, humillar, oprimir, quebrantar, someter, violar. Es decir, que más que afligir, Sarai estaba oprimiendo, estaba violentando a esta sierva Agar. Agar pasó de ser la ofensora, porque ella molestaba al principio a Sarai, pasó a ser la ofendida. Y la opresión fue tan grande que dice acá la Escritura que ¿qué hizo Agar? Huyó. Y aquí vemos que con esta huida, al parecer, para Sarai y Abraham se acabaron los problemas. Se fue Agar. Ya no hay niño, no hay nada, podemos estar tranquilos, podemos vivir nuestra vida tranquilos y esperar la promesa de Dios. Porque ahora vamos a esperar la promesa de Dios. Pero Jehová estaba viendo todo esto. Dios estaba viendo todo esto, hermanos. Y Dios estaba interesado en esta esclava Agar. Y no solo en ella, sino en su hijo. Porque esta huida de Agar se va a transformar en una bendición para esta esclava. El versículo 7 y 8 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Según el texto, hermanos, Agar va de vuelta a Egipto. ¿Por qué? Porque el camino de Chur es el camino oriental hacia Egipto. Esta mujer ha tomado la decisión de volverse a su país. Y volverse a su país sola, porque ella no iba en una caravana,
iba sola, había mucho peligro. Era una situación, un camino solitario. Y dice el texto que encontró en este desierto, porque era un desierto, encontró, ¿qué cosa? Una fuente, un pozo, que en el texto obviamente era un lugar donde las personas podían hidratarse, podían descansar. Y en ese contexto el Señor la encuentra. Y este ángel de Jehová, ustedes se dio cuenta cómo se dirige a esta mujer. No le dice mujer, no le dice esclava, le dice Agar. Entendamos que en esa cultura la mujer no era importante, pero Dios le da dignidad a Agar cuando le dice su nombre. Le está dando dignidad. Y este trato personal que Dios tiene con esta mujer va a ser tan grande que va a darle directrices incluso de qué va a pasar con su hijo, porque le dice en el versículo 10, multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada. Quizás Agar, cuando huyó desde la casa de Sarai y de Abraham, pensó, quizás voy a perder a mi bebé. Estaba encinta, no sabemos cuántos meses tenía, pero ya caminar por el desierto, ese esfuerzo físico, quizás, estoy especulando, el texto no lo dice, pero quizás tenía dudas Agar de que si estaba su hijo todavía en su vientre. Pero el texto dice que Dios incluso le dio el nombre que debía ponerle. El versículo 11 lo dice, y el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y esto es lo central, hermanos, que esta experiencia que tiene Agar con este ángel, que para muchos teólogos el ángel de Jehová es Jesucristo reencarnándose en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que nos quedemos con esto, que es Dios que tiene un encuentro con Agar, Dios que se revela a Agar y que ella le dice, tú eres el Dios que me ve. ¿Por qué le dice esas palabras? Yo meditaba en eso, leí bastante y decían que quizá le decía eso porque ella conocía una cantidad de dioses falsos que nunca se manifestaron de esa manera. Dioses muertos. Y ella se encuentra con un Dios que le habla, que le dice lo que le pasa. Y si nosotros volvemos arriba al versículo 8, él le dice a Agar, sierva de Sarai. Es decir, que Dios, obviamente él sabía todo lo que pasaba con Agar, pero le da a entender que él sabía de dónde venía. Otros dicen de que en realidad dice esas palabras Agar porque había temor en ella, porque seguramente habría escuchado de la boca de Abraham algo de Dios, de ese Dios invisible, de ese Dios poderoso, y esas palabras fluyen desde el temor. Pero el ángel, hermanos, les da una instrucción. El versículo 9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Miren la instrucción que le da el Señor, le da una orden. La manda, en otras palabras, a someterse. Le da a entender a Agar, Dios, de que todo lo que ha hecho Agar no está correcto. Su actitud hacia su ama, Sarai, no es la correcta. Y el ángel de Jehová no le dice que Sarai la va a tratar bien. No dice nada de eso el texto. Solamente Dios le dice que tiene que volver en obediencia y someterse.
Es decir, tiene que enfrentar el problema, tiene que arrepentirse de lo que ha hecho y volver a estar con su ama. Y la Escritura, si usted lee los demás versículos, va a ser así. Ella va a volver y va a estar con Abraham y con Sarai, y dice que Abraham le puso por nombre Ismael, por lo tanto Agar le contó lo que le había pasado. Dios cumplió todo lo que le dijo a Agar en ese lugar. Agar, hermano, fue una mujer muy privilegiada y ella entendió ese privilegio, y yo puedo ver eso en el versículo 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Esto es algo particular, porque el pozo, hermano, es un elemento importante para los que viajan. Y ella encontró que ese lugar era relevante para su vida porque había marcado algo especial y decide colocarle un nombre. Dios había hablado con ella ahí, por lo tanto eso era importantísimo. Y Dios le había dado promesas en ese lugar. Y no solo promesas para ella, que la iba a guardar, ¿no es cierto?, su embarazo, sino también para su hijo. Le dice palabras muy similares a las que Dios le dice a Abraham. Pero si usted lee más detenidamente, las promesas que le da Dios a Agar son más numéricas. No hay promesas espirituales como Dios le da al hijo, a Isaac. Y hermanos, Dios a nosotros también nos da promesas. Amén, ¿no es cierto? Y a nuestros hijos también les da promesas. Así como le dio promesas a Agar para con Ismael, también Dios nos da promesas a nosotros, pero con un detalle, que tenemos que someternos, como lo hizo Agar. Es un pequeño gran detalle, hermanos. Entender que Dios nos ve tiene que llevarnos entonces a mirar a nuestras vidas, hermanos. Agar fue confrontada, fue descubierta por Dios, porque cuando Agar conversa con Dios y Dios le dice que tiene que someterse, Agar inmediatamente dice, entonces Dios me estaba mirando cuando yo estaba haciendo eso. Ahí se da cuenta Agar de que hay un Dios que ve todo, cuando le relata las cosas que había hecho. Antes no lo sabía. Agar no sabía que Dios la estaba mirando cuando hacía sentir mal a Sarai. Se da cuenta cuando Dios se encuentra con ella. Y eso también nos pasa a nosotros, hermanos. Dios nos confronta hoy. ¿Qué pasa con nuestras vidas, hermano? ¿Hay alguna parte de nuestras vidas que no está sometida a Dios? Esa respuesta cada uno de nosotros la tenemos que hacer. Quizás no estamos sometiéndolo en la oración, quizás no oramos, o si oramos menos. Antes, cuando orábamos y no lo hacíamos, el Señor amonestaba nuestros corazones, había una inquietud en nuestras vidas, ahora ya no existe. Hermanos, sometámonos. La oración es la clave para estar conectados con el Señor. Su palabra. ¿Qué pasa con la palabra del Señor? Nosotros en la Academia Bíblica conversábamos el jueves y decíamos que la palabra del Señor no se lee, se medita, se reflexiona, porque es la palabra del Señor. Usted lee un libro, pero la palabra de Dios se medita, se reflexiona. ¿Cómo está su meditación? ¿Cómo está su reflexión? ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? ¿Estamos estudiando la palabra que nos enseña cómo obedecer a Dios? Si usted quiere obedecer a Dios, hermano, tiene que leer la palabra, tiene que estudiarla. Sometámonos a esa palabra. Agar se sometió, se arrepintió.
Y en esta tarde el Señor eso quiere de nosotros, que nos arrepintamos. ¿Y cómo yo evidencio un arrepentimiento, hermano? No solo con decir que me arrepentí, hay una evidencia que me arrepentí, son mis hechos. Agar se devolvió y estuvo con Sarai y se sometió, ¿no es cierto?, al control de su ama. Nosotros también tenemos que hacer esto, hermanos, someternos al Señor, a su palabra. Tiene que ser una luz roja para nosotros esto, hermanos. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero por gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Al igual que Agar, éramos esclavos. Usted era un esclavo del pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Tenemos que sentirnos libres, hermanos, libres. Ya hemos sido libertados. Dios ahora ve nuestros corazones. Y quizá tenemos que doblegar nuestro orgullo. Quizá nos sentimos demasiado inteligentes. Quizá nos creemos muy capaces porque hay cosas que nos salen muy bien. Pero no es eso, hermanos. El Señor quiere que nos rindamos a Él con un corazón sincero. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó el rostro del Señor? Pero de verdad, hermano. Esto, venir los domingos a veces es una rutina. Venimos, saludamos, nos reímos, cantamos. Yo levanté mis brazos hoy día y muchos de nosotros lo hicimos. Pero quizás esto es una rutina. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que buscar su presencia, hermano. Tenemos que sentir el poder de Dios en nuestras vidas. Tiene que vivir Dios en nosotros. Y Dios, ese Dios que ve, está aquí ahora para ayudarnos, para guiarnos. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si usted cree que puede ocultarle algo al Señor, es el más tonto de todos, hermano. Es el Dios que ve. Cuando estamos afligidos, es el Dios que ve. Cuando estamos atormentados, cuando nadie más sabe ese problema que tenemos, solo Dios, Él lo ve. El Roi significa el Dios que me ve. Sin duda, Agar, con este encuentro con el Señor, cambió su perspectiva de la vida, de Dios. No era el momento para Agar para apartarse de Sarai y Abraham. Había otro momento que sí se iba a apartar, pero ese momento no era en el periodo en que ella huyó. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermano. Y ese plan también depende de su disposición, que usted pueda someterse a Dios. Quizá usted pensaba en otro tipo de sermón, el Dios que ve, el Dios que me cuida, el Dios que está conmigo, el Dios que me responde. Pero Dios también pide cosas de nosotros, hermanos. Dios exige, Dios manda que le busquemos, que le adoremos, que le sirvamos con todo nuestro corazón. ¿Con qué más? ¿Solamente con mi corazón?
Con mi alma, con mi mente, con mis fuerzas, con mi cuerpo, con todo, hermanos. Porque es el Dios que ve. Agar recibió gracia de Dios, virtud. Dios es una experiencia, yo creo que jamás olvidó a Agar. Estuvo en contacto con Dios. ¿Y usted tuvo también una experiencia con Dios o no? ¿Y eso no es motivo para servirle? ¿No es motivo para adorarle, para servirle de la manera correcta, como dice su palabra? El ángel de Jehová le hace una pregunta, le hace dos preguntas. Vamos a leerlas, que me acabo de dar cuenta. Gracias, hermana. ¿De dónde vienes tú? Que esa le respondió a Agar, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo? Pero la otra, ¿y a dónde vas? ¿No le dijo a Agar a dónde iba? ¿Se dio cuenta que no le respondió esa pregunta? ¿A dónde vamos nosotros, hermano? ¿A dónde va usted? ¿Por qué está aquí? Porque somos una iglesia tan simpática, somos tan cariñosos. Usted está aquí porque tenemos que ir al cielo, a la vida eterna. Por eso estamos aquí, hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿A dónde va usted? Quizás primera vez que vino acá. Hay un lugar en el cielo, dice el Señor, que está preparado para cada uno de nosotros, pero que son los fieles. Los que han aceptado a Jesucristo acá en la tierra como su Salvador y su Señor. Ese es el Dios que ve en esta tarde, le habla a usted también. Yo le voy a invitar a que hagamos una oración, hermano, pero que sea una oración que pensemos en nuestras vidas, porque cada uno sabe cómo está delante de su Señor. Piense que Dios le ve, hermano. Le invito a ponerse en pie. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de su presencia. ¿Qué podemos decirle, Señor, si usted es el Dios que ve todas las cosas? Usted sabe cómo estamos, cómo nos levantamos hoy día, cómo está nuestro corazón, qué nos aflige, qué pasa en nuestros corazones, cuáles son nuestras preocupaciones, qué lugar está ocupando usted. Usted es todo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con un corazón limpio. Señor, perdona nuestras faltas. Somos pecadores, Señor. Fallamos en cada momento, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a reflejar la luz tuya en nuestras vidas. Señor, saca la pereza de nuestras vidas, Señor. Hay tanta pereza en nuestras vidas. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor, como moviste el corazón de Agar. Mueve nuestras vidas, Señor. Enfócanos en lo importante. Lo importante es la vida eterna. Tu palabra dice que estas cosas del mundo van a pasar, Señor. Y nuestra alma, ¿dónde va a estar? Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo importante, Señor. Somos esclavos. Fuimos esclavos. Pero tú nos libertaste, Señor. Sigue ayudándonos, Señor. ¿A dónde nos podremos, Señor, escapar, huir de tu presencia? En ningún lugar. Gracias porque hoy nos trajiste a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra y entender otra vez de que tú nos estás viendo, Señor. De que tú ves nuestras vidas así como somos. Ayúdanos, Señor, perfecciona nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a levantar nuestros brazos.
y adorarte con libertad, con sinceridad, con manos limpias, santas. Ayúdanos, Señor. Oh Jesucristo, haznos una iglesia de Hualpén llena de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre, fallamos, pecamos, Señor, pero queremos cambiar, queremos ser mejores para ti. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Oh Jehová, en tus manos estamos, Señor, y pedimos solo tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, te pedimos, Señor. Y también queremos pedirte, si hay alguien hoy que no te conoce, que hoy sea el día para que pueda aceptarte, Señor. Toca el corazón de que esta visita, que puede estar en esta tarde. Tú conoces su vida, cómo está, cómo se siente, por qué llegó, Señor. Pero tú das una oportunidad. Hay un lugar especial donde no va a haber sufrimiento ni dolor, dice tu palabra. Cuando tú entras en nuestras vidas, cambias todo, Señor. Oh, Señor, estamos, Señor, delante de ti. También rogamos por alguna visita en esta tarde, que pueda rendir su corazón a ti, que pueda llegar a su hogar, doblar sus rodillas y hablar contigo, Señor, y rendir su vida a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.